Dios les continúe bendiciendo. La Iglesia Bautista Hispana Guilford les da la bienvenida en esta tarde maravillosa de domingo a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, miembros de esta iglesia que están presentes aquí, y también a todos aquellos hermanos y hermanas que nos miran por la transmisión en vivo a través de Facebook Live. Sean todos bienvenidos en esta tarde maravillosa de culto, de honra y gloria a nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Voy a pedirles por favor que puedan ponerse de pie y me acompañen con esta pequeña lectura bíblica en el libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 16. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículos del 7 al 10. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículos del 7 al 10, dice de la siguiente manera: Entonces en aquel día David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos: Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrense el corazón de los que buscan a Jehová. Amén. Así de que en este mismo sentir del rey David, después de haber traído el arca del pacto de Nueva Jerusalén, la gran salvación del Dios Todopoderoso, así también nosotros nos vamos a unir a este mismo sentir y preparar nuestros corazones para alabarle y bendecirle y darle gloria y honra a aquel que murió, resucitó y ascendió a los cielos para darnos salvación. Amén. Acompáñenme en oración en esta tarde. Amantísimo Padre, cuánto te alabamos y te bendecimos en esta tarde, dándote gracias. Gracias, Señor, primeramente por la santidad tuya, Señor. Gracias por el sacrificio de Jesucristo en aquella cruz del Calvario, por la cual nosotros hemos obtenido salvación, no por obras, sino por tu gracia, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, quien esta tarde nos guiará toda la verdad, quien esta tarde nos enseñará todas las cosas que tú nos has enseñado. Queremos darte gracias por esta preciosa escritura, donde recordamos tus maravillas, Señor, donde el arca regresa a Jerusalén, Señor, donde tu presencia regresa al pueblo que en un momento de su pecado, Señor amado, tú lo abandonaste. Y Padre, nosotros ahora que estamos a este otro lado de la historia, después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tú nos prometiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, por medio de tu sangre gloriosa, ese nuevo pacto en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la promesa, la seguridad, Padre, de que tú estás con nosotros todos los días hasta el día de que tú regreses por tu iglesia, Señor. Padre, con este entendimiento en nuestros corazones, nos queremos preparar, Señor, para alabarte, para bendecirte, para darte gloria y honra, Padre, no solo leyendo tus escrituras, sino también cantando tus escrituras, orando tus escrituras y escuchando, Señor, la reflexión de tu palabra por medio de las escrituras. Recibe toda la gloria, Señor, y que cantemos con gozo, con alegría, porque tú nos has dado una grande salvación, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Alabemos al Señor, hermanos. Aleluya. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Y es que estamos aquí para alabar al Señor y decirle, confesar con nuestra boca cuán maravilloso y cuán amoroso es nuestro Dios con cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. Así que les vamos a pedir esta tarde que con un corazón agradecido puedan cantar juntamente con nosotros a nuestro Dios. Aleluya.
poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte, sobre el trono celestial siempre reinará. Con poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte, sobre el trono celestial siempre reinará. Sentado en majestad, tuyo es el reino por los siglos y por la eternidad. Tu luz de gloria brillará. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz. Con poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte, sobre el trono celestial siempre reinará. Con poder y autoridad, con poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte, sobre el trono celestial siempre reinará. Sentado en majestad, tuyo es el reino por los siglos y por la eternidad. Tu luz de gloria brillará. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe. ¿Cuántos pueden decir una vez? Admirable, admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz. Él es príncipe de paz, príncipe de paz. Él es el príncipe de paz, amén. Él es el todopoderoso, en el que nosotros podemos decir es que en verdad es su mano la que nos sostiene, amén. Aleluya. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu
espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás y tu mano me sostiene. Tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo, vivo solo para Cristo y nadie más. Solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor. Siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene. Vivo solo para Cristo, vivo solo para Cristo y nadie más. Solo en Jesús yo encontré la paz. Gracias, Jesús. Me llena de su espíritu de amor. Siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria. Una vez más, tu mano me sostiene y tu mano me sostiene. Tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Aleluya. ¿Cuántos decimos amén? Nosotros no estamos sostenidos a la mano de Jesús. Él sostiene nuestras manos. Nuestra salvación está segura, hermanos. ¿Cuántos decimos amén? ¿No le alegra eso, hermano? Estamos seguros en la mano de un Dios poderoso. Amén. Así de que debemos gozarnos y alegrarnos, que las ovejas de mi Padre están en mi mano y nadie las arrebata. Y en el griego y en el hebreo nadie significa nadie. Amén. Así que estamos gozosos por la gran salvación. Voy a pedirles que continúen de pie y abran sus Biblias ahí al Salmo 80. Nuestros hermanos Carlos y Claudia Ortega van a pasar a tener la lectura y la oración. Pasen, queridos hermanos. Buenas tardes, queridos hermanos. Nuevamente es un privilegio para mí poder dirigirlos en la lectura del Salmo 80. Bueno, ya todos sabemos, ¿verdad? Como siempre lo hacemos. Ok, comenzaré con el número 1 y ustedes siguen así sucesivamente. Ok, oramos voy a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: oh pastor de Israel, escucha tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Tu poder delante de Efraín, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Cubiertos de su sombra y con su sarmiento los cedros de Dios. Extendió sus vastajos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Tú la portigaste sus lados.
La destroza el puerco montés, y la bestia del campo la devora. Y visita esta viña. La planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Amén. Amén, amén. Amén, hermanos. Bendiciones. Vamos a orar entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por este tiempo de lectura, Señor, que tú nos das, Señor, que nos recordamos, Señor, en esa escritura que tú los dejaste, Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque los recuerdas, Señor, desde en aquellos tiempos, Señor, que tu pueblo buscaba de ti, Señor, quería buscarte, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que eras tú, Señor, y solamente tú, Señor, buscando a tu pueblo, Señor. Así como ahora, Señor, que tú nos has salvado, Señor, por tu gracia y tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que la salvación es tuya, Padre. Nosotros, Señor, no tenemos nada que hacer, Señor. Esta gran salvación que tú preparaste desde el principio, Padre, fue tuya, Señor, y es perfecta, Señor. Te damos gracias, Señor, por ello, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos escogiste a nosotros, Señor, no nosotros a ti, Señor. Gracias, Padre, por cada uno, Señor, de tu pueblo, Señor, que se ha acercado acá esta tarde, Señor, a glorificar tu nombre, Señor, haz que tú seas exaltado, Señor. Te damos gracias, Señor, por la palabra, Señor, que tú has mandado, Señor, a través del pastor, Señor, que va a predicar esta tarde, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, de principio a fin, Señor, que seas tú, Señor, hablando a través de tus siervos, Señor, para que cada uno de nosotros pueda ser edificado esta tarde, Señor. Te damos gracias también, Señor, por el resto de la familia, Señor, de nuestros hermanos que no están acá presentes, Señor. Que seas tú, Señor, con ellos allá donde se encuentran, Señor, en sus diferentes lugares, Señor, ya sean vacaciones o por cualquier otro motivo, Señor, que no están acá, Señor. Tú lo conoces, Señor, pero que seas tú con ellos, Señor, que ellos puedan también tomar este tiempo, Señor, para buscarte, Señor, y regocijarse, Señor, juntamente con nosotros, Señor, esta tarde, Padre. Te damos gracias, Señor. Ponemos la vida, Señor, de nuestros pastores, Señor, del pastor Freddy y su esposa Marta, Señor, que seas tú con ellos, Señor, allá donde están, Señor. Y asimismo también por el pastor Luis, Señor, y su esposa, Señor, que pronto estarán arribando acá a este lugar también, Señor. Te pedimos, Señor, que estés tú siempre con ellos, Señor. También, Señor, te pedimos, Señor, por sanidad, Señor. Si alguien está enfermo, Señor, que seas tú, Señor, poniendo tu mano sanadora, Señor, para que pueda sanar si es tu voluntad, Padre. Pero pedimos que se haga tu voluntad, Señor. Asimismo también, Señor, pedimos, Señor, para que cada uno de nosotros, Señor, pueda ser más diligentes, Señor, y podamos tener más tiempo, Señor, buscando tu rostro, Señor. Más tiempo, Señor, buscándote en oración, Señor, para que tú puedas estar más, Señor, más con nosotros, Señor. No porque tú seas lejos, sino que así es la forma de que nosotros podemos acercarnos más y más a ti, Padre. Te damos gracias, Señor, por este servicio, Señor. Gracias, Señor, porque que pudimos, Señor, cantar unas alabanzas, Señor, para ti, Señor, porque todo lo que hacemos es para ti, Señor. También, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú nos has traído acá, Señor. No fue que nosotros nos levantamos y dijimos vamos a ir, sino que tú pusiste en nuestros corazones, Señor, que atendiéramos al llamado de venir acá esta tarde, Padre. Gracias, Padre. No nos cansamos de darte las gracias, Señor, porque tú es el que haces todo por nosotros, Padre. Todo esto, Padre, los ponemos en los méritos de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén y amén. Gracias, mi hermano. Señor me los bendiga. ¿Cuántos decimos amén a esta oración, a esta lectura? Amén. Estamos un poco menguados de la asistencia porque muchísimas familias, hoy pueden sentarse, queridos hermanos, están de vacaciones, pero nos dijeron que iban a estar conectados, así que un cordial saludo también para
ellos. Amén. Voy a pedirle a las maestras y maestros de nuestros niños que por favor se pongan de pie y puedan esperar a nuestros niños, que el Señor los use en gran manera en sembrar esta palabra a los niños. Y a los niños voy a pedirles que pasen a su escuelita y que esta semilla sea sembrada y que un día venga el arrepentimiento y la conversión a sus corazones. Amén. Así que el Señor los bendiga. Bueno, hoy tenemos la visita nuevamente ya de un hermano muy conocido en nuestra iglesia local, el hermano Raúl Santamaría, al cual le voy a pedir que pueda pasar, y a nosotros con corazones atentos a lo que el Señor tiene para nosotros en su palabra en esta tarde maravillosa a través del pastor Raúl Santamaría, al cual le entregamos este tiempo. Señor me lo bendiga. Dios lo bendiga. Buenas tardes, iglesia. Que la gracia del Señor esté en sus vidas. Yo siempre me siento, pero bien pequeñito, por el gran privilegio y muy humildemente recibido de parte del pastor Freddy. Es un hermano que amamos mucho y queremos mucho, y sabemos de que él está en una nueva etapa en su vida, y glorifico a Dios porque el fruto del Señor en su vida pues lo vemos reflejado aquí en la iglesia. Y no se preocupe, hermano, todas las iglesias menguan en el tiempo de verano. En este momento estamos ayudando a una iglesia que sufrió una división, y estamos ayudando a revitalizarla junto con mi esposa allá en Fredericksburg. Y yo agradezco a Dios porque el texto que vamos a leer hoy aplica para las iglesias que se están revitalizando, como también para las iglesias que son sólidas y fuertes como ustedes. Sabemos de que la palabra de Dios es eficaz y ayuda a ser sabio al sencillo, y también nos ayuda a discernir cuando la leemos, cuando Dios nos ilumina a estudiar la Escritura, nos ayuda a tener un concepto más amplio sobre lo que Él desea que nosotros hagamos mientras que Él viene por nosotros. Así que les mandamos un saludo muy cariñoso a ustedes, les amamos mucho en Cristo, y espero en Dios que hayan traído sus Biblias. Amén. Cuando yo vi la iglesia así que no estaba tan llena, dije, quizás anunciaron que yo iba a venir hoy. Y yo sé que mi estilo pues es diferente al de Alejandro o al de Jefferson o de otros hermanos que ustedes conocen. Pero la verdad, hermano, es que desde el púlpito es una responsabilidad. Es hablar delante de Dios y de parte de Dios. Y yo sé que hay momentos en los cuales se tiene que hablar como debe de ser, y eso es lo que hace el apóstol Pablo cuando le escribe a los hermanos de Corintios. Así que les voy a pedir que por favor abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Y solamente algo breve de la introducción de la carta, es que el apóstol Pablo le escribe la carta a una iglesia que se encuentra en serios problemas de división, de inmoralidad, de un concepto completamente errado de la eclesiología. Y la primera carta a los Corintios se divide en dos partes. Del capítulo 1 al capítulo 6 se divide, o el apóstol Pablo escribe de los problemas que están pasando en la iglesia, y problemas muy serios. Y del capítulo 7 en adelante, el apóstol responde algunas preguntas que los hermanos le mandaron posiblemente a él o le mandaron a decir. Así que en una de esas partes, de la primera parte del capítulo 1 al capítulo 6, el apóstol Pablo aborda el problema de la división en la iglesia. Y yo sé que ustedes están en un proceso de transición, en el cual este proceso de transición va a llevar, gracias hermano, muy amable, va a traer mucha nostalgia, mucha sorpresa, o posiblemente traiga en medio de ustedes incertidumbre. Yo quiero decirles algo, hermanos y hermanas en Cristo Jesús: los pastores solo somos siervos. Nosotros solamente hacemos y haremos el trabajo que Dios nos mandó a hacer. El dueño de la iglesia es Cristo Jesús. Él fue el que murió y resucitó por nosotros. Y nosotros los pastores, el deber nuestro es hacer lo que Él nos mandó a hacer. Por eso somos llamados siervos inútiles, porque solo hicimos lo que Él nos dijo que hiciéramos, cuando pudimos haber hecho un poco más. Pero en el caso del pastor Freddy, es un hermano que para mí hizo muchísimo más, porque no solo bendijo a la iglesia local, sino que también bendijo a otros siervos inútiles como mi persona. Amén. Y como le decía en el seminario a los hermanos, más inútil que siervo muchas veces. Así que si hablo muy rápido, por favor levanten su mano, y si no, pues aprendamos juntos. Amén.
Mire qué interesante, después de que el apóstol Pablo aborda en el capítulo 1 las divisiones que suceden en la iglesia, el apóstol Pablo les recuerda a ellos su condición en Cristo. En el capítulo 1, él les recuerda que ellos fueron amados por el apóstol y que el apóstol Pablo, al plantar esa iglesia, les dice a ellos la importancia que deben de ser ellos en la ciudad en la cual vivían. La iglesia de Corinto era una ciudad cosmopolita, una ciudad inmoral, una ciudad en la cual no había un concepto claro de lo que viene siendo la vida eclesiástica, y ahora actualmente tampoco sucede eso en el mundo y en las ciudades en las cuales nosotros vivimos. Pero lo más triste es que así como en el mundo hay divisiones, en la iglesia de Corinto habían divisiones. Y las divisiones que estaban pasando es que los hermanos habían tomado cierto partido con algunos hombres que Dios había usado en la vida de esta iglesia. Unas personas admiraban el liderazgo de Pedro en la iglesia en general. Otros admiraban la elocuencia que tenía Apolos al predicar, un gran predicador. Y otros también admiraban a Pablo porque fue el que inició esta iglesia. Lo más interesante es que había el otro grupo más extremista, que eran más religiosos, y decían: yo no estoy con Pablo, yo no estoy con Pedro, yo no estoy con Apolo, yo estoy con Cristo. Cuidadito con esos, amén. Porque esos hubieran, como maduros, hubieran inducido a los hermanos que estaban divididos a estar unidos. Y eso es lo que el apóstol Pablo les dice a los hermanos. Y en el capítulo 2 el apóstol Pablo les dice a ellos: ustedes están actuando de esa manera porque ustedes están ocupando la sabiduría del mundo y no la sabiduría de Dios. Y esta es una parte muy importante. En una transición de una iglesia, como yo lo estoy viviendo con mis hermanos allá en Fredericksburg, ustedes mismos van a vivir una transición como iglesia. El pastor Freddy predicaba de una manera, el hermano Luis va a predicar de otra manera, y ahí es donde nosotros como iglesia debemos de ser sabios de ver a Cristo. Amén. Y esta es la parte en la cual el apóstol Pablo les dice a los hermanos de Corinto, desde el versículo 18, que ellos deben de tener clara cuál es el mensaje por el cual ellos están. Después de haber tratado el problema de la división, del problema de que ellos habían tomado parte, el apóstol Pablo les dice que la primera vez que los visité, no se valió, dice el versículo 1, de palabras elevadas o palabras de sabiduría humana, sino que él llegó con la sabiduría que Dios le había dado. ¿Y dónde proviene esa sabiduría? La sabiduría que Dios da proviene de Él mismo, y la única manera que la iglesia pueda mantener esa sabiduría es conociendo su palabra. En pocas palabras, enfocándose en el evangelio. Cuando hay divisiones en la iglesia, cuando hay conflictos en la iglesia, es porque somos egocéntricos y no cristocéntricos. Es por eso que el versículo 18, y yo tengo la versión Nueva Traducción Viviente, les dice claramente el apóstol Pablo: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. En la versión del 60 les dice en el versículo 1: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia o sabiduría humana. Y miren lo que dice el versículo 18. ¿Están conmigo, hermanos? Miren lo que dice el versículo, no es 18. Sí, ¿verdad? El capítulo 1. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo que les decía? Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Permítanme, es que estoy ocupando las dos versiones, la que yo tengo y la de ustedes. ¿Cuál versión tienen ustedes? Ah, ok. Pues me dan permiso de ocupar la Nueva Traducción Viviente. Ustedes me siguen, amén. Y si no me siguen, pues yo lo sigo a ustedes. Pero bueno, capítulo 1, versículo 18. Fíjate bien. Viene el apóstol Pablo y les dice que el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios.
Mire lo que dice. Como dicen las escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. El apóstol Pablo, como les repito una vez más, después de haber afrontado los problemas de divisiones en la iglesia, le dice que las decisiones que ellos tomaron son en base a sus propios conceptos. Por eso se encuentran las iglesias en problemas, porque toman conceptos humanos, personales, en vez de tomar el consejo de Dios. El haber tomado decisiones humanas, personales, los llevaron a ellos a tener divisiones y tomando partido, como sucede muchas veces en las iglesias. Y esto no es muy inteligente. ¿Por qué razón? Porque lo que sucede es que cuando en la iglesia se toman partidos, lo que sucede es que no se glorifica a Dios, porque hay conflicto entre hermanos, hay divisiones entre hermanos. Así que no es muy inteligente, les dice el apóstol Pablo, que ustedes piensen como los hombres piensan. Y el apóstol Pablo es directo y les dice que ellos están actuando como carnales, como hombres naturales. Y él es claro y les dice que cuando estuvo con ellos, no llegó con palabras humanas, sino que llegó con palabra de Dios. Y él es claro y les dice que la única manera, el único mensaje para poder tener sabiduría es el mensaje del evangelio. Porque el evangelio es la sabiduría de Dios. Porque el evangelio es el centro. En sí es únicamente lo que le da la gloria a Dios, que son las partes perfectas del plan de Dios, que también incluye la redención del hombre, que viene siendo el mensaje de la cruz. Cuando estamos unidos en el evangelio, nosotros estamos unidos en Cristo. Cuando estamos unidos en el evangelio, estaremos unidos en todo. Eso va desde la vida misma hasta los detalles más pequeños en la iglesia. Ese mensaje es poder para nosotros, pues nos lleva a la salvación, dice el apóstol Pablo. Pero es ridículo y locura para los que no creen. Así que nosotros como iglesia tenemos que ser sabios al darnos cuenta que la sabiduría de Dios no proviene de parte de los hombres, sino que proviene directamente de Él cuando se predica el evangelio. El inconverso no sabe de eso, porque ustedes ya han sido enseñados que el inconverso está muerto en sus delitos y pecados. El inconverso no está medio muerto, el inconverso está muerto, pero el cristiano ha sido resucitado en Cristo para pensar como Cristo nos pide que pensemos. Ellos no saben, el inconverso no sabe la destrucción que viene. El inconverso no sabe que estar separado de Dios es que Él va a estar completamente separado, no solamente en esta vida, sino que también en la eternidad. Y sabe que lo más triste de todo esto, que ni les importa, ni les interesa. Se burlan de Dios y su obra. No sé cuántos de ustedes que están conectados en las redes se dieron cuenta que unas personas estaban bautizando allá en Canadá, y un grupo de estas personas que son del LGBT, el movimiento que nos piden que los respetemos y los aceptemos, pero cuando nosotros hacemos cosas que van y glorifican a Dios, se burlan y nos atacan a nosotros. Lo mismo pasó. El hombre quería bautizar a un hermano y estaban todos ellos gritando, haciendo ruido. Por favor, no esperes que ellos piensen como tú piensas. ¿Sabes por qué? Porque ellos están entenebrecidos, están en tinieblas. Mas nosotros estamos a donde estamos, no porque seamos más sabios que ellos o más inteligentes, es porque Dios en su misericordia ocupó a hermanos y hermanas para presentarnos la sabiduría de Dios. ¿Y qué es la sabiduría de Dios? El mensaje de la cruz. Mira qué bonito. El punto para los que no creen es que son sabios en sus propias opiniones. Bueno, ya el Señor lo había revelado años atrás por medio del profeta Isaías. Él mismo le había dicho que destruiría la sabiduría de los sabios y que desecharía la inteligencia de los inteligentes, según el capítulo 29, versículo 14
de Isaías. Es que la carta a los romanos, en los primeros capítulos, vemos que el pecado del orgullo los lleva a creerse sabios, pero realmente son tontos al no reconocer al Creador y rechazan todo lo que venga de Él. Por esa razón, ¿vamos a encontrar paz en el mundo? No. Por esa razón, el mundo vive separado y se levantan teorías. Y que los blancos son más malos que los negritos. Y que los negritos son más malos que los hispanos. Y los hispanos son más malos que los blancos. Y con lo menos nos damos cuenta, se han metido en las familias, han destruido la familia. Y dicen que la familia normal no es un hombre o una mujer, sino que es un hombre. Y vienen y son más inteligentes ahora. Y dicen que si tú te crees pájaro, puedes ser pájaro. Hay un tipo que sale ahí en una cuestión y le dice: señora jueza, yo soy un gato. Y con la nariz de gato y con las orejas de gato. Y yo le decía a mi esposa: dice que es gato, mira. Wow. Bueno, si tú te crees gato, te crees pájaro, tu mente puede ser decir que es sabia, porque es tu derecho de creer eso. Tú puedes creer lo que tú quieras y conocer lo que tú quieras. Y tú puedes decir que eres pájaro. Yo te invito a que te subas al pináculo aquí del templo y que vueles. Vuela, pájaro. Es increíble. Es increíble. Dicen que son sabios, pero realmente son necios. Están hablando de que cuidado con la ¿cómo se llama? Con esta cuestión con la inteligencia artificial, que un día los robots los van a conquistar y todas esas cosas. Ellos pueden hacer muchas cosas: volar al espacio, meterse en lo más profundo del mar, tratar de ver si las hormigas hablan o no hablan entre ellas, tratar de encontrar todas las cuestiones y todos los misterios que ellos dicen que ellos van a querer descubrir, pero se encuentran con una situación. Vuelven a lo mismo. Ellos vuelven a lo mismo, en su necedad, en su ceguera, y al final lo que terminan siendo son unos tontos. Y los hermanos de Corintio estaban queriendo actuar como los inconversos. Estaban tomando partido, decían: yo estoy con Pablo porque Pablo plantó esta iglesia, yo estoy con Apolos porque ese hombre predica la palabra, a él sigámoslos. Estaban ellos viendo las actitudes, las características de los líderes, pero no estaban viendo lo que Cristo hace en los líderes. Es que el éxito no está, y hay que definir la palabra éxito. El éxito no está en lo que nosotros hacemos, sino lo que Dios hace en nosotros. Es por eso que nosotros como iglesia debemos de comprender que como iglesia, escúcheme bien, no importa el edificio, no importando quiénes vamos o venimos, lo más importante es que Dios usa la predicación para dar a conocer su sabiduría. Porque el mensaje de la cruz, el evangelio, esa es la sabiduría de Dios. Y una vez una persona me dice: pero ¿por qué solo hablar del evangelio? Cuando el evangelio solo es el Nuevo Testamento. ¿Te das cuenta? Le digo. No lees. El evangelio está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y el evangelio es el consejo que Dios nos da también después de nosotros ser salvos por medio del llamado que Él nos hace. Pero también el evangelio nos enseña cómo debemos de portarnos en la casa del Señor. El evangelio también nos enseña a nosotros, la Biblia, la escritura nos enseña cómo debemos de tratarnos entre hermanos y hermanas. Así que el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Corinto: así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas que debaten en este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula, les dice el apóstol en el versículo 21, para salvar a los que creen. El Espíritu Santo usa al apóstol Pablo para decirle a los hermanos de Corinto que los más pensadores, a los estudiosos y los que les encantan los debates sobre la vida, las relaciones interpersonales, los que les gusta sobresalir con títulos y salir con su personalidad,
los deja sin entendimiento. Estos sabios no entienden que Cristo, siendo Dios, se humilló, dejando su trono de gloria, dejó que millares de ángeles le sirvieran y siendo creador del universo, se hiciera hombre, que tenía que morir para pagar el pecado de muchos y que resucitaría para que tuviéramos vida eterna. Eso es ridículo para ellos. Ellos no entienden que en el reino de Dios hay que hacerse como niños. Para que seas mayor, tienes que ser el servidor de todos. Si tú quieres ser líder, tienes que lavar los pies. Pero como decía el hermano Sugel Michelén, pero no piense lavar los pies con agua de batería a los hermanos, sino que con agua tibia. Así lo dijo él en una predicación. Ellos no entienden que tienes que amar al que te odia, orar por los que te ofenden y te persiguen. Ellos no lo entienden. Que tienes que poner la otra mejilla cuando te golpean una, y que debes de perdonar 70 veces 7. Ojo, hermanos, todo el evangelio es tonto y ridículo para ellos, pero la iglesia del Señor tiene que pensar diferente. Por eso la Escritura nos llama a que tenemos que renovar nuestra mente, porque el evangelio ofende y es tontería para algunos. Por esa razón, como iglesia, la iglesia de Corinto tenía ese conflicto, tenía divisiones, habían tomado partidos porque estaban pensando como carnales y no como espirituales. Querían sobresalir. Y qué triste. Querían portarse como los inconversos. Los inconversos no piensan como los creyentes. Y usted me va a decir, ¿cómo así? Te voy a poner un ejemplo. Yo tengo un señor, lo puedo considerar mi amigo. Él es una persona inconversa, es un doctor, tiene como 5 ciudadanías, no sé de dónde es, una persona muy capaz. Una persona es un doctor en ella buenísimo. Y yo he tratado durante tantos años predicar el evangelio, ahora ya está retirado él. Y atendió a la última persona que yo le recomendé. Y cuando esta persona me dice, hey, yo le pregunto, mira, ¿cómo te fue con el doctor? Me dice él, muy bien, te mandó saludos, dice que está muy agradecido y que está muy contento porque le visitaste a la mamá cuando ella estaba enferma en el hospital. Qué bueno, le digo, mira, y ya creyó. Dice que él, y de esa parte me rompió el corazón, dice él que todas las cosas que tú le has dicho del evangelio y todo eso, le llega a su cabeza, pero no lo puede procesar en su corazón. Qué difícil, qué difícil. Y eso le pasó a las universidades aquí en Estados Unidos. ¿Sabes tú que los precursores de abrir las universidades y las escuelas en Norteamérica fueron los hermanos protestantes? Tú sabes que las iglesias, las escuelas, esas grandes universidades, fueron iglesias las que se organizaron y formaron estas grandes universidades. ¿Y qué es lo que hicieron al final? Sacaron a Dios ¿de dónde? Y hoy se llaman ateos. Pero bien interesante. Han sacado la Biblia de las escuelas, pero sí las permiten en las cárceles. ¿No crees que tiene que ser al revés la cosa? ¿O no es al revés? ¿No crees tú que es mejor prevenir que lamentar? Pero como en el caso de ellos, hay que dejar a los niños que piensen por ellos mismos. Y es mentira. Ellos le están metiendo su filosofía a los niños todos los días. Y no solamente en la escuela, sino que también ¿dónde? En la televisión, en los medios. Y nos llaman tontos a nosotros. Cuando un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Y que si un hombre y una mujer cuando se unen se reproducen, pero un hombre no se pueden reproducir. ¿Quién es el tonto? Una vez le digo a una persona que estaba discutiendo y me dice, mira, ¿y qué pensás de todo esto, del movimiento? Y yo digo, ¿sabes qué? Si todos nos hiciéramos homosexuales, en 50 años desaparece la humanidad. ¿Cómo nos reproducimos usted? ¿Y cómo usted cree que las cosas las tratan ahora los doctores, los médicos? Cuando alguien tiene un problema mental, lo primero que hacen es darle medicamentos.
¿Y qué es lo que está haciendo la comunidad del día de hoy? Lo que hacen es ver para sí mismo, y nosotros lo vivimos en la pandemia, ¿o no? Yo me pregunto, ¿y por qué tanto papel higiénico? ¿Qué tiene que ver el papel con la pandemia? ¿Nunca le pasó a usted en su mente eso? ¿Ah? ¿No le pareció extraño eso? Y van probando, y van experimentando, y cada teoría cada día viene y sale diferente, y después dice el otro, no, no funcionó esto, funcionó lo otro, y cuando hemos dado cuenta dicen, bueno, ¿saben o no saben? No, no saben, porque Dios los ridiculiza. Dios los ridiculiza. Pueden ir al espacio, pero no pueden detener un virus. Se llenan de títulos, pero son farmacodependientes. Les han dado grandes casas a sus hijos, de grandes títulos y todas las cosas. Yo no estoy en contra que estudien. Estudien, jóvenes, por favor, pero no para ensoberbecerte. ¿Y qué es lo que terminan al final? Y este es el problema. Es que ellos les ofende todo lo que viene de Dios. Lo más triste en la iglesia de Corinto es que los hermanos habían y estaban comportándose como los inconversos. Por eso el apóstol Pablo del capítulo 1 al capítulo 6 les da duro. Y les dice claramente, dejen de pensar como inconversos. Ustedes deben de renovar su mente. Vean la cruz. Dense cuenta que la sabiduría de ustedes individual, egoísta, no es el plan de Dios para la iglesia, sino que la iglesia sea una, sea un solo cuerpo y que glorifiquen a Dios con sus vidas. Es por eso que el versículo 22 y 23, él les dice claramente que el evangelio ofende. Mira que dice el versículo 22, en mi traducción dice, es ridícula para los judíos que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. ¿Por qué poner los dos ejemplos? Porque en ese tiempo el apóstol Pablo se encontraba con la situación que tenía que predicar a los griegos. En ese tiempo el imperio romano, mire qué interesante, los romanos lo que hacían era conquistar, pero ellos absorbían toda la cultura y religiones, pero tenían diferentes dioses y era un paganismo muy grande. Y los judíos que estaban tan apegados a la ley, ellos esperaban que todas las cosas que surgían venían a ser como en el Antiguo Testamento, recibiendo señales. Así que los judíos estaban pendientes, dame una señal. ¿Y qué les dice Jesucristo? La única señal que tienen va a ser la de Jonás. ¿Ah? Para los griegos es ridículo en su sabiduría, en su arte. Para ellos era ridículo que un Dios, conforme como ellos lo entendían, dejara todo y se humillara y muriera en una cruz. No entienden ellos no entendían, ellos buscaban la sabiduría humana, no les cuadraba. Entonces cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos, dice el apóstol, se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Los griegos gentiles estaban metidos en serios problemas. Los judíos no creían ni creen en esto. Ellos querían ver cosas palpables, querían ver milagros y no el cambio de interior hacia afuera. Por eso Jesucristo les dijo, te es necesario nacer de nuevo. Los griegos gentiles que creían en la ciencia, el cuidado del cuerpo y la belleza, les parecía ridículo ver un Dios desnudo, humillado y crucificado. Les parecía que era pura tontería. Y así sucede hoy en día. Para los no nacidos de nuevo es ridículo. Pero ¿qué tiene que hacer la iglesia de Corinto comportándose igual como los inconversos? Esto es algo muy sencillo. Más adelante el apóstol Pablo les dice por qué estaban así. ¿Sabe por qué? Porque estaban llenos de orgullo, porque buscaban lo propio, porque se habían envanecido, porque ellos no tenían clara la visión que no trata en una iglesia local, no trata acerca de mi persona, no trata acerca de mi punto, no trata acerca de mi persona, no trata acerca el día domingo de que me vean, ni tampoco relacionarme con otros. Todo lo que pasa en la iglesia trata de Dios, no de nosotros. ¿Me escuchó bien? No, la iglesia no tiene que amoldarse a nosotros.
Nosotros tenemos que someternos al Evangelio, y cuando entendemos el Evangelio plenamente, nosotros nos comportamos como Dios quiere que nos comportamos. ¿Y cuántas veces? Miren, mi trabajo es estratega para todo el estado de Washington, D.C., de parte de la Convención Bautista del Sur. Y lo primer problema que yo encuentro de los hermanos cuando hablo con los pastores es: qué difícil son los hermanos. Y yo les pregunto: ¿y por qué decís eso? Porque cada cabeza es un mundo, me dice. Y que la hermana fulana quiere pupusas porque es de Salvador, y la hermana mengana quiere tacos porque es de México. Es que allá en mi país hacíamos tal cosa. Es que no es de comida o bebida, ni de tu país o lo que tú quieres, es lo que la Biblia nos enseña. No es acerca de lo que, si no se hacen las cosas como yo digo, miren lo que van a perder. Por favor. O sea, somos más importantes que la iglesia. ¿Qué les pasa a ustedes, hermanos de Corintios? Les dice el apóstol. ¿Están actuando como carnales? ¿No se han dado cuenta que el plan de Dios es más sabio que los planes de los humanos? Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cuando Cristo reina, yo no reino, Él reina. Yo no busco lo mío, yo busco lo bueno para todos. No busco lo propio mío. No estoy en gritería, borracheras, pleitos, disensiones, conflictos. Y más adelante, si usted lee toda la carta, se da cuenta que la iglesia de Corinto, hermano, de veras que era una iglesia como las de hoy. ¿Y por qué las iglesias de hoy se portan como la iglesia de Corinto? Porque no adquieren sabiduría de Dios. Y ahí estamos nosotros. Vamos a la iglesia, vamos. ¿Dónde está mi Biblia? No sé. Niños, ¿han visto la Biblia? No, por ahí está. ¿Dónde? Por ahí. Y vamos al carro, la buscamos, y la Biblia está tostada en el verano, congelada en el invierno. Nos portamos como inconversos con los inconversos. No leemos ni siquiera la escritura. Y muchas veces tan peligroso es que ni sabemos leer la escritura. Sabemos leer, pero no sabemos leer la escritura. Nos damos cuenta que las iglesias se emocionan y llenan los estadios cuando hay conciertos musicales. Pero cuando se va a hablar, que va a haber una conferencia que van a explicar acerca del original griego en la palabra de lo que está sucediendo. Ay, otra vez la Biblia. ¿Y por qué tenemos que leer la Biblia otra vez? Hermano, porque la única sabiduría que proviene de Dios la encontramos en su palabra. No la encontramos en los sueños, ni en segundas revelaciones. Un amigo mío, pastor, me dice: mira, Raúl, llega un hermano a la iglesia, un disque hermano, porque yo no creo que sea hermano, me dice, un hermano americano, Matt, y me dice aquí en Belton, y sabes que la persona viene y se acerca y me dice, y yo empiezo a preguntar: ¿cuál es su nombre, persona? Bienvenidos a la iglesia. ¿Y cuál es su nombre? Mi nombre es el profeta Juan. El profeta John se llama. Ok, le dijo: bueno, que Dios lo bendiga, bienvenido, señor, le dijo. Y cuando él se bajó, se le acerca el profeta y le dice: Dios me ha dicho que en 2 semanas usted va a recibir una bendición más grande de la que usted se imagina. Vaya, dijo él, así que bueno. Y dice Matt que esperó 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, y me dice riendo la última vez: Raúl, no ha venido a la iglesia. Bueno por ti, le digo. No, es que yo quiero que venga para gritarles del púlpito: falso profeta. Y si estuviéramos en el tiempo bíblico, hacer un servicio unido para apedrearlo. Porque nunca me pasó nada maravilloso en 2 semanas. Y ahí estamos nosotros buscando que el hermano fulano me diga que soñó, que me dijo que... La Biblia. Ese es el mayor consejo. Hermana, Dios me dijo
Dios me dijo, como una vez nos dijo un pastor, si tú quieres escuchar la voz de Dios, lee la Biblia en voz alta. Si tú quieres conocer cómo solucionar tus problemas en tu familia, en tu matrimonio, vete a la Escritura. Ora para que Dios te ilumine. Y esta es la parte más hermosa. ¿Por qué? Porque en el criterio de los hombres esto ya está anticuado. En el criterio de los hombres esto se escribió muchos años atrás y no aplica. Y se olvidan lo que nosotros creemos, lo que el Señor nos dijo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermanos y hermanas, van a cambiar los tiempos, van a cambiar. Bueno, hace como 200, 300 años no tenían aire acondicionado. No tampoco tenían aire acondicionado. Qué bueno por eso. Pero durante tanto tiempo puede cambiar todo, hasta donde la pandemia impactó todo. Pero la Escritura nunca cambia. Una vez una persona me dice, mira, y ahora con la pandemia vamos a poder plantar iglesias. Sí. Porque el mundo no condiciona a la iglesia. El mundo no le dice cómo debe de comportarse. Y es allí donde los hermanos quieren apoyar la fuerza humana más que lo de Dios. Buscan asesores, cómo pueden hacer crecer sus iglesias. Vámonos a la Escritura. Así que en el versículo 24, para ir terminando, él les dice, sin embargo, para los que, terminando la primera parte de los 4 puntos que tengo pendientes. Amén. No, mentira, hermano. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Gloria al Cordero. No es según mi criterio, sino según lo revelado en la palabra. Y esta es la parte clave. El Señor le reveló esta palabra a hombres fieles. Durante 1500 años estos hombres en diferentes tiempos y en diferentes lugares, aproximadamente 40 personas, estuvieron recibiendo la revelación de Dios para que ellos cuando empezaron a escribirla fueron inspirados por Dios. Y cuando ya la tiene escrita, el creyente la recibe y gloria a Dios por estos hombres que se sacrificaron y dieron como ofrenda sus vidas para que la Biblia la tuviéramos en el idioma que nosotros pudiéramos entenderla. Así que cuando yo agarro la Biblia y empiezo a leer la Escritura, no recibo una revelación de Dios porque ya está revelada. Ni tampoco me inspiro, no tampoco, sino lo que Dios hace es iluminarme. Cuando voy leyendo, Dios me ilumina. ¿Y qué es lo que sucede? Él me enseña a mí a discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Sabes tú de que estamos viviendo los mejores tiempos de la iglesia en toda la historia de los 2000 años? Porque tenemos la Biblia en la mano. ¿La tenemos dónde? La tenemos en audio, la tenemos digital. Es por eso que el versículo 24 claramente nos dice de que Dios es el que llama a la salvación y no solo a un grupo, sino a personas en diferentes trasfondos. Él llamó judíos y gentiles a la salvación con el poder de Dios, quien es Cristo. Él en su sabiduría preparó el plan maestro y perfecto para darnos la salvación. Él nos llamó para que conociéramos de la sabiduría eterna y perfecta. El plan de Dios es más sabio que el más sabio de todos los planes que pueda hacer el hombre. Él no solo llamó judíos, Él llamó a judíos y a griegos, a muchos, como dice Apocalipsis, donde verá gente de todo pueblo, tribu y nación. Llama a su iglesia. Los hombres han planeado, han estudiado para ser mejores, se meten en todas estas situaciones, pero hermanos míos, ellos pueden descubrir cualquier cosa que quieran, pero no acaban a encontrar la vida eterna, que solo se encuentra en la Escritura. Así que Dios, les dice el apóstol Pablo, les quiero decir una cosa. Ustedes, a los hermanos de Corinto, a ustedes les dio el Señor, les mostró algo que no se le ha enseñado al mundo.
Y miren lo que les dice en el versículo 26. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran ¿qué? Sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Yo nunca voy a olvidar esa ilustración en una predicación en la cual el hermano dijo, ustedes escucharon de David Livingstone, ¿verdad? ¿Han escuchado de David Livingstone? Fue un misionero allá en el África, bien interesante, pero dicen que cuando él murió, mire qué bonito esto, dicen que el cuerpo, los lugareños le dijeron, llévense el cuerpo si quieren, pero el corazón de Livingstone se queda aquí en África. Así que le sacaron el corazón y lo enterraron debajo de un árbol. Pero cuando llevaban el féretro de Livingstone, contaba este predicador en su sermón que cuando iba ahí, iba un hombre, un hombre ya mayor le decía, tú tenías la razón, tú tenías la razón. Y se acerca un hombre y le pregunta, pero ¿por qué dices eso? Que él tenía la razón. Pues cuando eran jóvenes nos conocimos y yo me dediqué a los placeres, a estudiar, a conocer. Y ahora ver esto, que tanta gente lo está recordando, me doy cuenta que él tenía razón. He desperdiciado mi vida. Hermanos y hermanas, escúchenme bien. Muchos de nosotros no vamos a ser famosos o no hemos sido famosos y ni vamos a ser famosos. O quizá no vamos a tener un título de realeza. Pero te quiero decir algo. Dios en su sabiduría le plació enseñarte a ti los misterios guardados para que tú conocieras el plan que Él tiene para la iglesia. Eso es buenísimo. Eso es grandioso. El apóstol les dice a ellos, a los hermanos de Corinto, no están aquí porque sean mejores que los de afuera. No. Les recuerda que en el grupo de Corintios no hay muchos científicos. En esta iglesia no había muchos científicos, ni filósofos, ni supergenios. Les dice también que no eran poderosos o ricos, sino que según el mundo estábamos en una categoría baja. En cambio, Dios los eligió a los que el mundo había desechado, lo que no sirve para ellos, lo que no le funciona a ellos, lo que no les sirve para sus propios fines o intereses. O sea, el fin de todo esto no se lo reveló a ellos, se lo reveló a ustedes. Hermanos míos, espero en Dios que este mensaje no te llegue a la cabeza, sino que te llegue al corazón también. Hermanos y hermanas, gloria a Dios por ti y por mí. Quizás nunca nos inviten a la realeza de Buckingham, o quizás nunca nos inviten a la Casa Blanca, o quizás nunca nos sentemos a la cena con unos grandes poderosos, pero sí estoy seguro en algo, que un día estaremos sentados a la mesa con el Creador del universo. Y sí estoy seguro en algo, escúchame bien, sí estoy seguro en algo, que ahí estaremos adorando a Dios. Pero sí estoy seguro en algo, que muchos de nosotros éramos nada, un cero, perdidos en nuestros delitos y pecados. Y Dios en su misericordia tomó esas cenizas, ese muerto lo resucitó y hoy nos ha sentado con príncipes y princesas. Yo te voy a ser muy sincero, yo le digo siempre a las personas cuando la evangelizo, para mí, hermanos, y Carla me conoce desde El Salvador, hermanos, mírame, cada vez que llego a mi casa para mí es un milagro, porque yo no debería estar predicando aquí. Hermano, mira, que tu profesor te diga, Raúl, eres un bueno para nada, no vales ni un centavo partido a la mitad, vas a aplazar el grado, sos un fracaso, no sos nada, no sos nadie. Un profesor que te diga eso, qué inspiración, ¿verdad? Para un chico que tenía problemas de adicciones, metidos en problemas a los 16, 17 años viviendo en la calle, y después encontrarme al maestro caminando por la calle y se me quedó viendo. Yo era pastor y me dice, yo sí creo que Dios existe, porque te veo a ti, me dijo, lo que eras y ahora lo que sos. Y yo le digo, ¿sabes qué? No es de mi persona, es por pura gracia de Dios.
Y yo te aseguro que tú, cuando estás aquí sentado o vas a estar escuchando, tú puedes ver a tu familia en tu casa que están corriendo, o te reunís con los hermanos. ¿Y no te has puesto a pensar que el día de mañana vas a ir bien contento al trabajo? Gozoso, alegre, como todo creyente, amén. Porque el trabajo es bendición, hermanos. Pero ¿te acuerdas cómo eras antes? El día domingo en la noche, pensando que no tenías dinero para el fin de semana porque te lo había gastado todo. ¿Y te acuerdas que cuando ibas el día lunes ibas con una gran cruda? ¿Te acuerdas? ¿Te recuerdas? ¿Te recuerdas que tú ya no tenías esperanza sobre tu matrimonio? ¿Te recuerdas que no tenías ni siquiera esperanza cómo iban a terminar tus hijos? Hermanos míos, el apóstol Pablo les dice: ustedes no eran muy sabios, pero ¿saben lo que Dios hace con ustedes? Lo que el mundo no puede hacer. Y ahí es donde nosotros llegamos a una conclusión en este mensaje. ¿Qué tiene Iglesia de Corintios de creérsela? Nada. Porque toda la gloria es para Dios. Porque Él es quien escogió a la iglesia para salvación. Dios escogió a lo menospreciado de este mundo, lo que considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante, y como resultado ninguno de los hermanos de Corinto podían jactarse en sí mismos. Los hermanos de Corinto, me imagino, cuando recibieron la carta, estos hermanos deben haberse sorprendido de haber dicho: le fueron a poner la queja al apóstol, y lo que nos está diciendo es para reflexionar. Hermanos, la transición que ustedes tienen, no la tomen según la naturaleza humana. No lo analicen las cosas como los hombres lo piensan. No vean ahora la iglesia como abandonada o sola o triste, o no piensen de que los buenos nuevos que se van a agregar van a perder lo esencial. Hermano y hermana, no es así. La iglesia se reúne para glorificar a Dios. Hermano mío, no hay otra palabra de alegría y de gozo que puede recibir un pastor que planta una iglesia, como en el caso mío, como el caso del pastor Freddy, que cuando uno les pregunta a los hermanos: ¿cómo va la iglesia? Los pastores que están a cargo, y nos dicen: Raúl, la iglesia sigue en pie, en popa. Gloria a Dios, dice. Y la hermana fulana, allí está sirviendo. Y el hermano fulano, bueno, y es diácono. Gloria a Dios. ¿Y cómo está la iglesia? ¿Y el hermano fulano? Raulito, fíjate que el hermano fulano se fue a la iglesia. ¿Y por qué se fue a la iglesia? Porque no hicieron las cosas como hacían. Hermanos y hermanas, mira, no hay un tesoro más grande que Dios te ha dado, que es la escritura, y no hay un tesoro físico que Dios te ha dado, que es la comunión entre los santos. Y es ahí donde Dios, en su sabiduría, nos dejó el tesoro a nosotros. Así que, como conclusión, si tú te quieres jactar de cuánto tiempo tienes en la iglesia, no te jactes en eso. Cuando venga el nuevo pastor, que los vea unidos como ustedes los dejaron unidos, amén. Que ustedes vean a Cristo, que sean parte activa en el ministerio. Porque la iglesia de Corinto había olvidado su posición delante de Dios. Se habían olvidado por qué estaban allí, de dónde venían, hacia dónde iban. Estaban actuando como niños, buscando lo suyo propio y no glorificando a Dios con sus vidas. Cada quien quería ganar. Habían dividido la iglesia, estaban dejando mal testimonio y mucho menos no honraban a la persona de Cristo. Nosotros no debemos actuar como personas redimidas. Debemos actuar correctamente y en pureza en nuestras acciones en la casa de Dios. Debemos actuar como Cristo actuó, como Él se comportó. Debemos actuar como quienes somos nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Somos santos porque Él nos santificó. Él nos dio vida eterna y nos ha dado una posición que debe glorificar su nombre. Así que nuestra
condición en Cristo y nuestra posición en Cristo no debe ser conforme a mi carácter, a mi actitud, a mi comportamiento, sino que debe ser según el carácter de Dios. Y esa actitud debe ser el presente y el futuro de la iglesia. Concluyo con esto. La gente no puede ver a Cristo, pero ve a Cristo por medio de la iglesia local. Cómo se comportan, cómo se aman. Mira, nosotros creemos que las cosas que pasan en la iglesia el mundo no las sabe. Hay una iglesia que está sufriendo muchísimo ahorita y una de las cosas tristes que estamos viviendo en esta iglesia es que ya hay el grupo de los hermanos A y el grupo de los hermanos B. Y qué triste que los inconversos están sentados con las palomitas de maíz, viendo el show que los seguidores de Cristo están haciendo. Lo que debe de ver el inconverso es que esta iglesia se multiplique en más discípulos, que tengan vidas piadosas, que sus hijos y sus hijas sean luz en medio de las tinieblas y que vean cómo nos amamos. Cuando vean eso, van a decir, algo está pasando ahí. Pero mientras que la iglesia busca lo suyo, no progresa. Yo ruego a Dios, hermanos y hermanas, que vosotros veáis a Cristo, que vosotros hagáis conocer a Cristo a toda la comunidad, y que cuando venga la gente a la iglesia vean cuánto ustedes están unidos y cuánto ustedes se aman. No pensemos como los inconversos, renovemos nuestra mente en Cristo Jesús. Amén. Y eso es por medio de la palabra. Voy a pedirles un gran favor, que cerremos nuestros ojos, y si se pueden poner en pie, por favor, les agradeceré mucho. Termino con esto. Hermanos míos y hermanas mías, sé que muchos de vosotros, igual que a mi persona, todavía no superamos que el pastor Freddy se haya movido. Amén. A mí me ha impactado mucho. Créame, yo traté de persuadirlo, pero ustedes ya lo conocen a él, ¿verdad? Pero sí aprendí algo. Dios usó a este hombre para plantar esta iglesia. Espero, Dios, que cuando vayan los hermanos de Chloe a visitar al hermano Freddy, le den palabras de alegría y de gozo. Amén. Que pasen los años y cuando ese hombre vuelva nuevamente aquí y un día predique la palabra aquí, los vea a todos como él los dejó, y a muchos nuevos que aprendan de ustedes. Y entonces el nombre de Dios será glorificado, como lo siguen haciendo ahorita. Amén. Hermano, por favor. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te adoramos, te bendecimos. Señor, yo te suplico por la vida de mis hermanos de aquí de la iglesia, aquí en Sterling, Bautista Guilford. Te pido que tú los bendigas, Señor, que en esta transición que están viviendo, Señor, se encomienden en sus manos, que se encomienden, oh Dios, en tu persona, que ninguna filosofía humana, concepto, criterio personal pueda, Señor, entorpecer el avance de esta obra aquí en la zona. Te suplico, Dios, que bendigas a mis hermanos ancianos de la iglesia, que bendigas a los diáconos, que bendigas a mis hermanas, a mis hermanos, a los directores de cada uno de los ministerios. Señor, que bendigas la obra que están haciendo en otros lados del mundo. Y te pido, Padre, que sean unidos, juntos, para cuando venga el nuevo pastor, oh Dios, él pueda alegrarse el saber que encuentra una iglesia saludable, bendecida y cristocéntrica. Señor, sé que todos estos años que Freddy invirtió no han sido en vano, y yo veo en ellos, Señor, lo que cualquier pastor desearía en una iglesia. Y te ruego, Dios, que esta unidad se mantenga hasta que tú vengas. Señor, que nadie busque lo suyo propio, sino que puedan estar unidos en amor, y que se den cuenta que la sabiduría perfecta y que los va a sacar adelante
en cualquier circunstancia del futuro, problemas, persecución y pruebas, Señor, puedan ver el Evangelio, puedan ver la cruz y puedan ser unidos como tú quieres que lo sean. Señor, llama a los que vas a llamar a salvación, y que cuando ellos vengan, que vean cuánto se aman estos hermanos y hermanas. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Amado, que Dios lo bendiga. Cuánto damos gloria a Dios por su bendita y santa palabra. Pueden tomar asiento, y por nuestro hermano pastor Raúl Santamaría, por la exhortación a nuestros corazones. Y como él dijo, que esta palabra pueda bajar a nuestros corazones, meditar en ella. Amén. El Señor Jesús nos dijo: yo oro por ellos para que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno, que ellos sean uno. ¿Y qué nos va a unir? Con el pastor Raúl Santamaría claramente lo ha dicho: el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que nos une en la fe. Amén. Así de que vamos a orar por este momento de consagración de ofrendas. Inclina el rostro ahí conmigo. Padre, cuánto te alabamos en este momento por tu palabra, Señor, exhortativa, reprensiva, pero de mucho ánimo para nuestro caminar como creyentes, Señor. Te suplicamos que esta palabra dé mucho fruto, al 100%, Señor, porque eres tú, Señor, el que da el crecimiento. A nuestro hermano Raúl hoy la ha sembrado, Señor. Seguiremos regándola en oración, en meditación, pero tú darás el crecimiento, Señor, y en eso confiamos, Padre, en que tú nos fructifiques. Te pedimos por este momento muy santo de consagración de diezmos y ofrenda para, Padre Santo, la expansión de tu reino, Señor amado, que seas tú bendiciendo al dador alegre, pues no damos, Señor, por necesidad, sino damos con alegría, Señor, sabiendo, Padre eterno, de que, Padre, lo que sembramos, Señor, por amor a nuestros hermanos, dará mucho fruto, Señor, para la expansión de tu reino, no solo en esta área local de Sterling, Señor, sino en todo el mundo, Señor. Queremos agradecerte, Padre, porque con estos diezmos y ofrendas, Señor, podemos en cierta manera participar en la obra misionera, Señor, con la familia Handal allá en Europa Oriental, con nuestros hermanos González allá en Rumanía, Señor amado, también con nuestra hermana Carolina allá en Japón, Señor, y con la Casa del Alfarero en Guatemala, Señor. También con este matrimonio que está trabajando arduamente en los refugiados en Siria, Señor, en duro lugar, Padre eterno. Y Padre Santo, también participando con los Bautistas del Sur, con otros misioneros, Señor. Gracias, Padre, porque esta pequeña siembra dará mucho fruto para la salvación de las almas, Señor. Te bendecimos y te adoramos, y te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas con fortaleza, con bendición, pero sobre todo, como se nos exhortó en esta tarde, con sabiduría de lo alto, la sabiduría tuya, Señor, y que jamás confiemos en nuestra propia capacidad, Señor. Por gracia soy lo que soy, dijo el apóstol Pablo, y no yo, sino la gracia de Dios en mí. Bendice al dador alegre, bendice este tiempo en el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Pueden pasar, hermanos. Pedir a los hermanos que puedan pasar, por favor, a la alabanza.
Si nos pudieran acompañar a cantar esta última alabanza. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey, grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. El mundo que creaste humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Gracias, Señor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a
Sí, Señor. Tú eres la esperanza. Amén, solo Él es digno. Pueden tomar asiento, queridos hermanos, y queremos dar una cordial bienvenida a cada uno de ustedes y a todos. Si hay alguno que nos visita, ¿habrá alguien que nos visita por aquí? Aparte de nuestro hermano pastor Raúl Santamaría, no hay visitantes en este lado izquierdo de mi mano izquierda, ni tampoco allá. Bueno, sean todos bienvenidos. Mandamos un cordial saludo a nuestro pastor Freddy y su esposa Marta, como también a nuestro pastor Luis Gómez y su esposa Loida, a los cuales ya esperamos con anhelo, porque ya queremos arrancar nuevamente esta etapa, hermano. Eso es lo que a veces nos tiene un poco, que estamos ahí todavía en el medio, pero ya queremos. La iglesia está ansiosa, anhelosa de seguir adelante, porque tenemos un capitán quien dirige esto, y su nombre es Jesucristo Jesús. Amén. Así de que estamos contentos y agradecidos por esta palabra que el Señor nos ha traído ahora, y animarnos y saludar a nuestro pastor Luis Gómez y su familia también. Hermanos, los boletines, ustedes tienen los boletines en sus manos. Recuerdan, ahí están todos los anuncios. Tomen nota de ellos, por favor, y ténganlos en cuenta. Amén. Así de que, y continuemos orando los unos por los otros, especialmente por estos hermanos que están de vacaciones, de que el Señor los traiga con bien y los guarde en esos momentos de bendición con los hermanos. Amén. Así de que, hermanos, pues pongámonos de pie para la última bendición de la palabra del Señor en esta tarde. Les invito a ponerse de pie. Y lo que el Señor Jesucristo nos declaró allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos del 18 al 20, dijo: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, amén, y hacer discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor les bendiga, familias, quedan despedidos.